Hace unos días dimitió el obispo Monseñor Dominique Rey de Toulon, Francia, y otra vez, o una vez más, se encendieron las alarmas para hacernos esta pregunta. ¿Corren los obispos peligro frente al Papa? El Papa es su patrón, pero a la vez su mayor verdugo. ¿Son unas piezas de ajedrez? ¿Qué son los obispos el día de hoy en la Iglesia Católica? Si a voluntad de un pontífice los menean como al pontífice se le da la gana. ¿El oficio episcopal es un oficio o es un ministerio que Dios pone? Vamos a intentar desvelarlo a continuación. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Queridos hermanos en Cristo, buenas tardes, tengan todos ustedes. Es muy importante empezar a hacernos una pregunta. ¿Qué es o qué son los obispos en la Iglesia Católica el día de hoy? ¿Son unos panfletos, unos meros panfletos, o en realidad son unos discípulos o sucesores de los apóstoles? Perdón, me equivoqué. Sucesores de los apóstoles en la Iglesia Católica. Hemos visto dos cosas importantes en este tiempo, rapidito. Número uno, el ascenso a una diócesis importante de un hombre que debería ser excomulgado, McRoy. Y número dos, tenemos la dimisión forzada o la expulsión del obispo rey eh, por parte del Papa Francisco. Esto hace que se prendan las alertas y que se pregunte uno si el Papa es de alguna manera el dueño de los obispos, los maneja a su antojo, tiene esa facultad para manejarlos o debe de ser más apegado a lo que la iglesia de verdad nos enseñó, a lo que la iglesia nos enseñó o a lo que Cristo nos mandó. Vamos a ver ese artículo que es muy interesante, te lo muestro a continuación, y dice lo siguiente. La reciente dimisión de Monseñor Dominique Rey como obispo de Frejus, Toulon, trae una invitación, tras una invitación del Papa Francisco a renunciar, vuelve a encender todas las alarmas sobre cómo tratan a los obispos en la Iglesia Católica el día de hoy. Sacerdotes de los sucesores de los apóstoles, no lo creo. Pastores de almas, tampoco lo creo. Más bien corren funcionarios temporales, sujetos a la visión del momento, del pontificado en turno. Esto, por supuesto, si esta visión incluye suficiente progresismo, ecología integral o quién sabe qué piensen de simpatía con los marxistas. Ser obispo no es lo mismo que ser embajador del Vaticano, ni ministro de algún extraño gabinete espiritual romano. Es una vocación divina, un encargo recibido del Espíritu Santo y arraigado en la sucesión apostólica. Pero últimamente parece que Roma, más que ser la roca de Pedro, se ha convertido en el tablero de ajedrez, donde los obispos son movidos, eliminados o promovidos según convenga al jugador de este ajedrez. Otro ejemplo reciente es el nombramiento del cardenal Robert McRoy, nuevo arzobispo de Washington, una figura conocida por su postura progresista y crítica hacia ciertas políticas de el expresidente Donald Trump. ¿Realmente es misión de la iglesia jugar o juzgar o jugar al ajedrez con los políticos del mundo? Porque sinceramente, dice aquí el artículo, a ver, porque sinceramente, si vamos a hablar de contrapoderes, el único al que deberíamos incomodar un obispo es el mismo demonio, no, no a esto o a aquel presidente. Cuando la barca de Pedro encalla por obsesionarse con el poder temporal, las cosas se ponen muy difíciles. Uno no puede evitar una sonrisa irónica ante las numerosas ocasiones en que el Papa Francisco ha pedido que no se descarte la ausencia
alabando la sabiduría y su capacidad para transmitir valores a las nuevas generaciones. Y tiene toda la razón. Me parece que esta defensa del papel de los mayores no aplica a otros obispos que al cumplir 75 años son prácticamente enviados al deván de las reliquias. ¿Qué pasa? ¿Que la sabiduría episcopal se extingue con la jubilación? ¿O es que la pastoral del descarte sí tiene cabida en Roma? Este hábito de pedir la renuncia a obispos antes de cumplir los 75 años parece más inspirado a una lógica empresarial que a una visión pastoral. Es que la gracia del Espíritu Santo tiene fecha de caducidad. Esto genera a obispos que se ven más como empleados en contacto temporal, obviamente, que como pastores dispuestos a dar la vida por sus ovejas. Con estas normas, ni nos debería extrañar que muchos prefieran ir al perfil bajo para evitar acabar en la lista negra de Roma. Es decir, los obispos no tienen ninguna garantía. ¿O es que no hay cierto afilo o manejo ideológico? Porque si un obispo resulta demasiado tradicional o demasiado molesto con su celo apostólico, parece que tiene las horas contadas. En cambio, los encarnan, cierran, mantienen de época, llámese progresistas, comunistas, laik, sinodal, inclusivo, no solo que quedan, sino que han cuestionado que se utilice esa renuncia para poder, y que no sea casualidad. Lo cierto es que debemos regresar a los orígenes, mis queridos hermanos. Un papa que quita y pone obispos según su particular lectura de los tiempos corre el riesgo de caer en una peligrosa tentación, la de convertir a la iglesia en un instrumento del poder temporal. Y si algo no enseñan las historias, es que cada vez que Roma ha coqueteado, obviamente, con metros terrenales, la burla, la barca de Pedro ha encallado. El Papa no está llamado a ser un estratega político, un líder de opiniones, activista, ecologista. Está llamado a ser el vicario de Cristo, y Cristo ajustando la verdad, ajustando la verdad y cuidando las enseñanzas de la iglesia. Quizás es el momento de reflexionar sobre los modos en los que se elige nuevamente a un obispo. En los primeros siglos, los fieles participaban activamente en la elección de sus pastores. No era perfecto, no era perfecto, pero al menos aseguraban que el obispo conocía y amara a su grey. Hoy, en cambio, tenemos obispos que aterrizan como paracaidistas con la única consigna de agradar al Papa y agradar a su patrón. Es una tristeza cómo se ha denigrado, mis hermanos en Cristo, el episcopado. Ay, es durísimo. Es durísimo ver cómo lo han denigrado, y son preguntas muy importantes que nos tenemos que hacer. Te lo dejo así con esa pregunta. ¿Quiénes son los obispos para ti? ¿Son ministerios que Dios les dejó? ¿Deseos que Dios les dejó? ¿Llamados que Dios les hizo? ¿O es un presidente o un encargado o un gerente de una cierta área? La Iglesia Católica la han convertido en una clase política y empresarial porque el jefe mayor manda y se van. O en realidad sí reciben ese calor de hermanos, ese abrazo, ese apoyo. Strickland dice que son puros corruptos. ¿Usted qué opina? Déjame en los comentarios, por favor.